Uno de los grandes cambios que ha sufrido Star Wars, luego de acabada la trilogía de secuelas, ha sido el auge de las series de televisión live action, muchas de las cuales han contado con la participación de Dave Filoni, que ya se había ganado su lugar entre los fans de la saga por su trabajo en series animadas como The Clone Wars y Rebels. Y tras el éxito de series como The Mandalorian, su importancia dentro de Lucasfilm ha crecido a tal nivel que le ha permitido ser el artífice de una nueva era de series interconectadas a lo Marvel, que a partir de este año tendrá su prueba de fuego con Ahsoka, la serie que nos narra las aventuras de la antigua Jedi para evitar el regreso del gran almirante Thrawn, el nuevo villano de la saga en los futuros contenidos de Star Wars. Ahsoka se convierte en una producción que une el trabajo de Dave Filoni en sus series animadas con la experiencia que ha ganado creando series live action, para presentarnos una obra que sintetiza lo bueno y lo malo que tiene este creativo a la hora de crear series para Star Wars, por lo que hoy les hablaré si Ahsoka se convierte, o no, en una serie digna de este universo creado por George Lucas. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta o dejes algún comentario, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Varios años después de la caída del Imperio Galáctico de Palpatine, la antigua Padawan de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, está investigando los rumores del inminente retorno de Thrawn, el último gran almirante del Imperio, dado por perdido muchos años atrás, y que en caso de retornar podría significar el reinicio de la guerra para acabar con la Nueva República y restaurar el orden imperial. En el camino, Ahsoka se reencuentra con Hera y Sabine, quienes le ayudarán no solo para evitar el retorno de Thrawn y salvar a la galaxia de una nueva guerra, sino para encontrar a Ezra, un Jedi y amigo que se perdió junto con Thrawn muchos años atrás. Tras la compra de Star Wars por parte de Disney, la saga ha pasado de estar dirigida por la visión de un solo hombre a hacer el trabajo en equipo de creativos como J.J. Abrams, Rian Johnson, Gareth Edwards, Tony Gilroy y muchos otros que, en películas, videojuegos, libros, cómics y series de televisión, han llevado a la saga a muchas direcciones. Pero entre los fans, uno de los que más ha destacado en años recientes es Dave Filoni, ya que su trabajo en series animadas como The Clone Wars, Rebels, Bad Batch o series live action que coprodujo con Jon Favreau como Mandalorian, The Book of Boba Fett y actualmente Ahsoka, lo han posicionado no solo como uno de los mejores creativos que Lucasfilm tiene para Star Wars, sino como uno de los mejores herederos del espíritu e ideas que guiaron al propio George Lucas. A diferencia de lo que sucedió en la trilogía de secuelas, que entendieron la forma pero no el fondo, especialmente en episodio 9, las series de Dave Filoni no solo nos han dado historias emotivas, épicas y con personajes de gran carisma y personalidad, sino tramas que en todo momento se sienten como una continuación directa a las formas y estilos que manejaba el propio George Lucas. En esto ayuda que Dave Filoni, para bien o para mal, es un fanático de la saga que siempre que puede busca rescatar elementos del antiguo universo expandido de Star Wars previo a la compra de Disney para adaptarlo al nuevo canon. Todo esto está presente en Ahsoka, siendo reforzado por un apartado visual que, al menos para mi gusto, está entre los mejores que tienen las series live action de Star Wars, solo superado por Andor, logrando que, en varios momentos, sintamos que estamos ante una obra digna de la calidad visual que esta saga nos ha presentado en sus películas, y muy lejos de series como Obi-Wan Kenobi o The Book of Boba Fett, que, en varios momentos, dejaron mucho que desear en materia visual. Ese enorme cariño a la forma y fondo de Star Wars hacen de Ahsoka la serie live action más enfocada hacia los fans de la saga que ha habido hasta la fecha, convirtiéndose en un imprescindible para entender el actual canon de la saga. Pero esto nos lleva a uno de los pocos puntos negativos que tiene la serie, como lo es ser una trama de transición entre el pasado y el futuro de Star Wars. Y es que muchos de los elementos más importantes de la historia de Ahsoka no son sino una continuación a temas presentados en las series animadas de The Clone Wars y Rebels, mientras que su conclusión no es sino el inicio de la gran trama a lo Marvel
que Dave Filoni desarrollará en futuras series como Skeleton Crew, la cuarta temporada de The Mandalorian y cualquier otra serie no anunciada todavía, que termine desembocando en la futura película dirigida por Dave Filoni en persona. Esto causa que, como espectadores, la serie nos deje una sensación de vacío, ya que la premisa que inicia Ahsoka depende por completo de otras series, y su final es uno abierto que se resolverá dentro de quién sabe cuántos años a lo largo de otras producciones de Star Wars dirigidas o producidas por Dave Filoni, por lo que pese a disfrutar de Ahsoka, es innegable que no quedé satisfecho, ya que la trama me quedó a deber en presentaciones, explicaciones y, más importante aún, conclusiones satisfactorias que me hagan sentir que esta temporada por sí sola me contó algo importante. Por ejemplo, Andor siempre se planeó que tuviera al menos 2 temporadas, por lo que se dejaron temas abiertos para desarrollar en el futuro. Aún así, la primera temporada se siente satisfactoria porque presenta, desarrolla y concluye sus propios temas, por lo que es completamente disfrutable por sí misma, algo que brilla por su ausencia en la mayor parte de la trama de Ahsoka. Otro problema, no tanto de Ahsoka sino del propio Dave Filoni, es la manía que tiene de ignorar el resto del canon de Star Wars a su conveniencia. Ya ha sucedido en series como Tales of the Jedi o Bad Batch, donde Dave Filoni narra cosas que ya se han mostrado en libros y cómics de Star Wars, y en el mejor de los casos los adapta libremente, y en el peor directamente los ignora y narra lo que su historia necesita, causando que quienes leyeron esas historias queden con la duda de si siguen siendo válidas o no para el canon. Normalmente no es un problema grave, ya que el público general seguramente le da completamente igual estas incoherencias, pero para los fans de la saga se convierte en una molestia que, en Ahsoka, cobra especial relevancia, no solo porque esta serie va dirigida precisamente a los fans que sí notarán estos problemas, sino que, a diferencia de casos anteriores, donde Dave Filoni hizo estos cambios con personajes que él creó, como Ahsoka o Kanan Jarrus, ahora lo hace con el Gran Almirante Thrawn, un personaje creado por Timothy Zahn en 1991 en el libro Heredero del Imperio, un autor que sigue trabajando en el actual canon de Star Wars, creando, hasta el día de hoy, 6 libros del personaje que él creó. El Thrawn que vemos en los libros y el que vemos en Rebels y Ahsoka terminan siendo 2 personajes opuestos, ya que, aunque en ambos casos es un brillante almirante del Imperio, en el primero es un hombre honorable que trabaja para el Imperio como única forma de crear una alianza con un régimen fuerte que proteja a su gente de una terrible amenaza para la galaxia, mientras que el segundo parece limitarse a ser solo un leal oficial que busca restaurar el orden imperial y acabar con los rebeldes. La diferencia es sutil, pero evidente si vienes de leer los libros, ya que en ningún momento, ya sea en Rebels o Ahsoka, se siente la más mínima pista de que Dave Filoni pretenda dar alguna continuidad a lo narrado en los libros, al grado de que podrías perfectamente ignorar que estos existen y no pierdes absolutamente nada de cara a las series de televisión. Puede que Dave Filoni sea el mejor aprendiz de George Lucas en Lucasfilm, pero eso no le da el derecho que el creador de Star Wars tenía de ignorar a otros creativos para deshacer y rehacer el canon de su saga a su antojo, sino que es una persona más dentro de un estudio repleto de personas que también han creado grandes historias para Star Wars que, mínimo, merecen que sus tramas no sean ignoradas y rehechas a la primera que no le convenga a la historia de turno de Dave Filoni, sin mencionar que va en contra de la idea original del nuevo canon de Star Wars, de una era donde libros, cómics, series, películas y videojuegos tuvieran la mayor coherencia y continuidad posibles. Pero este no es el único defecto que tiene Dave Filoni, ya que otra manía que tiene es la de ir demasiado al grano con lo que quiere contar sin realmente explicarlo. Por ejemplo, la historia de Sabine teniendo potencial en la fuerza, siendo entrenada por Ahsoka, que sufra al ver cómo la rebelión que ella incentivó en Mandalore llevó a su destrucción, y que vea cómo Ahsoka abandona el entrenarla por sus propios miedos sobre el lado oscuro, es una trama con potencial para hacer su propia serie,
y que se ve reducida a simples conversaciones de pocos minutos y nada más, haciendo el paso de lo que vimos de estos personajes en Rebels a cómo son ahora en Ahsoka, abrupto y poco natural. Y esto es algo que Dave Filoni ha hecho varias veces, por ejemplo, desperdiciando el personaje de Darth Maul en Rebels, donde no tenía el menor sentido que estuviera ahí, e impidiendo que fuera el villano de la serie de Obi-Wan Kenobi, donde hubiera sido más apropiado contar su historia, o mostrando a Ahsoka y Luke juntos en The Book of Boba Fett, una trama que no tenía el menor sentido en esa serie y que nos impidió ver el emotivo momento en que Ahsoka encuentra por primera vez a Luke, el hijo de su maestro Anakin y su amiga Padme. Pero fuera de este último detalle, si has hecho tus tareas durante la última década y has visto la película que nos introduce a la serie animada de The Clone Wars de 2008, las 7 temporadas que le siguieron, la serie de 4 temporadas de Rebels y los episodios donde sale Ahsoka en The Mandalorian y The Book of Boba Fett, Ahsoka se termina convirtiendo, a todos los efectos, en una asombrosa 5ª temporada de Star Wars Rebels, que le da un espectacular desarrollo a muchos personajes queridos de la saga y nos presenta a otros con un enorme potencial. La primera, como no podía ser de otra forma, es la propia Ahsoka Tano. La antigua aprendiz de Anakin Skywalker ha vivido el último par de décadas culpándose por haber abandonado la Orden Jedi en la Guerra de los Clones, por haber dejado solo a su maestro cuando más le necesitaba, creyendo no solo que ella es culpable, al menos en parte, de su caída al lado oscuro, sino además preocupada de que ella misma pudiera pasarle lo mismo, o de que cualquiera con potencial en la fuerza, como Grogu o Sabine, pudieran sufrir el mismo destino bajo su guía, viendo en esta serie el cómo finalmente supera esas preocupaciones y sigue con su vida, de cara a no solo volver a confiar plenamente en los demás, sino para trabajar en equipo para enfrentar las grandes amenazas que tiene ahora la galaxia. La segunda, por su parte, es Sabine Wren, un personaje que, por momentos, se convierte en la gran protagonista de la serie, ya que ella se desarrolla mucho más que la propia Ahsoka. Vemos cómo vive obsesionada en encontrar a Ezra, cómo ha sufrido por la culpa que siente por la destrucción de Mandalore, su mundo natal, tras incentivar en Rebels la rebelión que sería aplastada violentamente como vimos en The Book of Boba Fett, cómo se siente abandonada por Ahsoka, quien por sus propios miedos no completó su entrenamiento, y cómo, poco a poco, sale adelante hasta finalmente encontrar su conexión con la fuerza. En tercer lugar, tenemos al gran almirante Thrawn, que se perfila como el gran villano a derrotar en las futuras series y películas de Star Wars. Si fingimos que los libros escritos por Timothy Zahn no existen, lo que tenemos es un villano inteligente, calculador y metódico, que logra mantenerse sereno en las situaciones adversas y centrado en sus objetivos a largo plazo, la restauración del Imperio Galáctico y la destrucción total de la rebelión, perfilándose como una aterradora amenaza para la Nueva República. Todo esto se ve reforzado en que, para Ahsoka, pudieron traer a Lars Mikkelsen, quien le dio voz al personaje en Rebels, para volver a darle vida en carne y hueso, sintiéndose en todo momento como la viva representación del personaje que todos imaginamos al leer Heredero del Imperio. En cuarto lugar, hago una mención especial a Baylan Skoll, interpretado por el ahora fallecido Ray Stevenson. El antiguo Jedi, ahora convertido en mercenario, se perfila como el antagonista más interesante de Ahsoka, ya que más que una búsqueda vacía por el poder y la conquista, como haría un Sith, él busca una forma de romper el ciclo eterno de guerra entre el lado oscuro y luminoso de la fuerza, buscando un antiguo poder que puede llevar a encontrar a alguno de los seres más misteriosos que Star Wars nos ha dado hasta la fecha. Debo decir que la actuación de Ray Stevenson fue impecable, siendo una lástima que no pudiera ver cómo nosotros, el público, disfrutamos de su trabajo y que no podamos verlo más en el futuro con su personaje. Además, nos deja a todos en la duda de cómo hará Lucasfilm para continuar su trama,
que a todas luces todavía no ha terminado, y que se perfila para ser una parte importante de las futuras historias de Ahsoka y Sabine. No quiero que se lleven una falsa impresión y crean que desprecio la serie o que no me agrada el trabajo de Dave Filoni. Todo lo contrario. Creo genuinamente que él es de los mejores creativos que actualmente trabajan en Star Wars. Pero pese a que como fan de esta saga he disfrutado mucho de Ahsoka, siento que ser una serie de transición le pasa una enorme factura, ya que por sí sola no se sostiene y nos deja el constante sentimiento de que le falta algo para llenarnos como espectadores. A esto se suma la mala costumbre de Dave Filoni de aparentemente ignorar los libros y cómics de Star Wars, y su tendencia a ir demasiado al grano con algunos puntos de la trama, y tenemos una serie de detalles que le quitan brillo a una historia que, con otro enfoque, pudo ganar muchos puntos de calidad. Pero lo que no cabe duda es que, si eres como yo, un fan de Star Wars, que ha hecho sus deberes los últimos 15 años y ha visto todo de Clone Wars, Rebels, Mandalorian, The Book of Boba Fett, y opcionalmente has leído los libros de Timothy Zahn, la serie de Ahsoka se convierte en una trama asombrosa que da vida como pocos a todo lo que vimos en las series animadas, siendo un golpe total de nostalgia fiel a todo lo que consideramos que hace grande a esta saga y que nos deja un futuro brillante de nuevo contenido. Si en cambio no pretendes hacer tanta tarea solo para ver una serie y todo lo que buscas es disfrutar una buena historia de Star Wars, Ahsoka puede convertirse en una trama confusa porque asume desde el inicio que sabes quién es cada personaje y sus motivaciones, no deteniéndose en casi ningún momento para explicar las cosas, siendo hasta la fecha la serie live action más difícil de abordar si no eres un fan que está al día con las historias de la saga, por lo que recomiendo que, antes de ver esta serie, busques una lista en internet que recomiende qué episodios ver antes de ver Ahsoka. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día, hasta pronto.